Un gusto saludarles, bienvenidos a esta presentación. Voy a hablar respecto a las normas comunes de los procedimientos de contratación pública. Y vamos a empezar con algo muy importante que es el uso de las herramientas electrónicas. Este uso de las herramientas electrónicas es obligatorio y esto se da por una razón bastante importante, relevante, que es poder transparentar a la contratación pública. Con el uso de las herramientas electrónicas a través del sistema oficial de contratación pública llamado SOCE, ¿sí? Todas las personas tienen la oportunidad de revisar lo que se publica y también tener acceso a la información que la institución pública ha cargado dentro del proceso de contratación pública. Es en este sistema donde vamos a manejar toda la etapa precontractual y con la que vamos a interactuar con la institución a través de este medio electrónico. Básicamente, por ejemplo, en las preguntas, respuestas o aclaraciones y cuando hacen etapas, hay etapa de convalidación, se convalida a través del portal, la oferta se crea en el módulo facilitador y se sube a través del portal, la calificación se realiza a través del portal y podemos observar los resultados. De igual manera, las pujas, por ejemplo, en una subasta inversa electrónica, se las realizan a través del portal. Voy a hablar de manera general. Los procedimientos tienen obviamente cada uno su especificidad y voy a tratar de recoger los puntos más relevantes porque las normas comunes es un tema bastante largo, ¿sí? Vamos ahora al uso de las firmas electrónicas. Con la última reforma existente, el uso de la firma electrónica es obligatorio en materia de contratación pública. Aquí siempre se crea un debate si es que la firma manual ya no es válida y bueno, la norma de contratación lo que trata de hacer en este punto es que la firma electrónica sea de uso obligatorio con el fin, entiendo yo, de precautelar, ¿sí?, la integridad de los documentos cuando fueron creados, que no se modifiquen a conveniencia. Sin embargo, la firma manual tiene plena validez, pero en esta rama, como hay ya una norma específica, se debe utilizar la firma electrónica en todas las etapas de contratación. De igual manera, el portal, el SOCE, está hecho para utilizar la firma electrónica en la elaboración de ofertas, cuando se sube una convalidación, para la firma del contrato. Entonces, cada vez estamos migrando más a este uso de firma electrónica, que ya, si bien en materia de contratación pública está bastante o se conoce mucho este uso, ya en la actualidad, en otras ramas, en otras materias, también se está usando de manera más frecuente, ¿sí? Para hacer trámites, el uso del Kipuk ciudadano también está tomando cada vez mayor relevancia. Y aquí también hay un tema controversial, y es que em, ya se dispone que ningún funcionario público debe exigir documentos impresos cuando tienen firma electrónica porque se pierde la validez de la firma electrónica. Deben estar en contratos o en formatos digitales. Sin embargo, en muchas instituciones aún se sigue manejando el uso del expediente físico, incluidos los que tienen la firma electrónica, imprimen o solicitan a los proveedores que se imprima la firma, el documento con firma electrónica para sus anexos. Aún en Contraloría se sigue utilizando los expedientes físicos, incluidos los documentos que tienen firma electrónica. Entiendo yo que esto es un proceso que se irá migrando y que cada vez debemos ir exigiendo, ¿sí?, que los expedientes sean digitales cuando se tiene firma electrónica y que no se exija la impresión. Y no solo porque está en una norma, que esta norma también se deriva de la eficiencia de trámites administrativos y también ser más empáticos con el medio ambiente y el consumo
utilización de recursos que pueden ser evitados, en este caso de hojas, de impresiones, de carpetas y todo lo que conlleva tener un expediente físico cuando se puede tener en un expediente digital. Bueno, vamos a hablar de las etapas, de las diferentes etapas en materia de contratación pública y vamos a iniciar con la fase preparatoria. Esta fase preparatoria es neta y exclusivamente, ¿sí?, dada por la entidad contratante. Y aquí es donde se elabora, como en primer punto, el plan anual de contratación, ¿sí?, que las actividades que van a realizar de compra las instituciones tienen que estar contempladas en el plan anual de contratación con las excepciones que la norma prevé. Posterior es el informe de necesidad institucional, ¿sí?, acompañado también de los estudios previos, acompañado además de las especificaciones técnicas o términos de referencia, luego de ello los pliegos, luego se conforma ya una comisión para que se haga cargo del proceso de contratación o su delegado y llega hasta la resolución de inicio del proceso de contratación. Y es allí donde ya la persona encargada del portal publica el proceso. Y allí se inicia la etapa precontractual. Esta etapa, como mencionaba, se da inicio una vez que se publica la resolución de inicio con todos los documentos preparatorios importantes para el efecto. Existe la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, ¿sí?, que permite realizar modificaciones en los pliegos de ser pertinente. También esta etapa conlleva la cancelación del proceso que se da 24 horas antes de la presentación de oferta por las causales pertinentes de ser el caso. Aquí también ya tenemos el envío de ofertas que sirve para, pues, dar continuidad al proceso de contratación y que exista una calificación. De estas ofertas se puede derivar la convalidación de errores siempre que sea pertinente cuando existan errores convalidables en las ofertas. Finalmente, tenemos el informe de la calificación de la comisión técnica que se deriva de la calificación y allí puede darse una adjudicación o una calificación. Y pasamos ya a la etapa contractual que ya se da con la firma del contrato y allí vienen en esta etapa contractual de manera general todos los documentos que derivan, ¿sí?, de una ejecución contractual, se firman actas, en obras hay órdenes de trabajo, pueden haber aquí contratos complementarios, liquidaciones de contrato, en esta etapa también pueden haber terminaciones unilaterales, terminaciones por mutuo acuerdo y vendría la finalización del contrato. Ya existen 2 etapas más que prevé la normativa, pero las de mayor peso y relevancia e importancia son estas etapas que les he comentado en este momento. En la etapa preparatoria, sí, que es netamente la institución, quiero mencionar algunos temas relevantes que considero pertinentes en esta exposición. Y es que, por ejemplo, en la elaboración del plan anual de contrataciones, que tiene que estar publicado, ¿sí?, en el SOCE, las instituciones tienen la oportunidad de planificar, ¿sí?, todas sus compras del año, dividida por cuatrimestres. Sin embargo, siempre hemos podido apreciar que estas planificaciones no siempre se cumplen de la forma que estaba establecida, ya sea porque el presupuesto que tenían planificado no ha llegado, no se ha podido certificar, no se han podido hacer las gestiones financieras pertinentes, sí, para tener las partidas disponibles, o sea que también en ciertos casos haya una inefectividad en la realización de los documentos preparatorios para dar cumplimiento al plan anual de contrataciones.
y esto deriva que haya una ejecución presupuestaria menor a la que tenían planificado. Aquí obviamente siempre será la sugerencia de que las entidades traten de cumplir el plan anual de contrataciones siempre que esto esté dentro de su alcance, porque hay otros temas de índole presupuestario o temas de índole de otras instituciones, de planificaciones que tengan que tener el aval de otras instituciones que retrasan estas compras y que no pueden ajustarse a lo planificado. Pues bien, otro punto muy importante en materia de contratación pública son los estudios, porque los estudios previos nos permite analizar cómo está el mercado, hacer una comparativa de precios, de compras ya realizadas, elaboradas en años anteriores, de proformas recogidas el año en curso, actualizaciones de precios, mejoras en tecnologías o mejoras en metodologías de lo que se va a comprar, porque se está actualizando a la fecha. Y esto sí es muy, muy relevante porque de esta base se deriva el presupuesto que va a manejar las instituciones y se deriva también las condiciones, términos, requisitos que va a solicitar la institución pública. Y aquí, viendo un poco del lado del proveedor, muchas veces se crean conflictos innecesarios en cuanto a requisitos y si se solicita en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones a las instituciones que realicen ciertas aclaraciones o permitan la presentación de otro tipo de documentos para garantizar los requisitos que las entidades han considerado pertinentes. Y justamente aquí las instituciones tienen que en sus estudios previos, como digo, es la base para armar luego un término de referencia o una especificación técnica, y me paso al siguiente punto, digamos, de esta etapa preparatoria, que es justo eso, la elaboración de términos de referencia, pero que muchos se dan de este estudio que sale. Y en la elaboración de estos términos de referencia y especificaciones técnicas se debe respetar los principios de concurrencia, de trato justo, de igualdad y también lo que está establecido en el marco jurídico, de no poner elementos o requisitos restrictivos y que limiten la participación. Pienso que esto es algo muy relevante porque en muchas ocasiones nos encontramos con requisitos exagerados, ¿sí? O que pueden ser ampliados y no solo dados por ejemplo, solo por citar un ejemplo, que piden que el personal técnico tenga que estar en nómina y se deba presentar eh, el histórico del IES, la afiliación y etcétera, cuando también hay otros mecanismos de contratación como son por factura. Entonces, eso por dar un ejemplo, ¿no? Pero sí hay instituciones que ponen requisitos fuertes porque tienen un sustento técnico normativo que permite esto garantizar la calidad del servicio, bien u obra que se va a recibir, pero que también hay que tener cierta medida, sí, tiene que existir razonabilidad en la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas en los requisitos, que también no limiten la participación a una empresa o a muy pocas empresas, sí, sin que vaya esto en desmedro, de la calidad del bien o obra o servicio que va a ser en beneficio de la ciudadanía. Una vez que ya se tienen estos términos de referencia, especificaciones técnicas, que se tiene la compra ya planificada en el PAC, realizados los estudios con el informe de necesidad, se procede a la elaboración del pliego y el pliego lo que hace es recoger todo este insumo que se ha levantado en esta etapa preparatoria, ¿sí? Y que va a ser publicado para la participación de los oferentes en los distintos procesos de contratación. Los horarios de operación en los procesos de contratación, así como la hora, por ejemplo, determinada y formal que se maneja en materia de contratación pública, es la determinada
en el portal y los horarios de publicación que se los realiza entre el primero y el último día hábil y laborable de la semana, y no se van a tomar en cuenta los fines de semana y días de feriado. Para la elaboración de estos pliegos se toma en consideración los formatos establecidos por el CERCOP y obviamente en muchos de los procedimientos o en su gran mayoría se utiliza la herramienta que una vez que se van llenando los datos nos da como resultado ya un modelo de pliego. Sin embargo, también se encuentran disponibles los modelos de pliegos de los diferentes procesos de contratación en la biblioteca del CERCOP. Se exime de la elaboración de pliegos para procesos de ínfima cuantía, catálogo electrónico y situaciones de emergencia. Para el resto de procesos existen ya, como había mencionado, los modelos de pliegos elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Respecto a la formación de la comisión técnica o el delegado que va a ser responsable del manejo del proceso, es importante recalcar que se forma comisión técnica para los procesos que superen el 0,502 del presupuesto referencial del Estado y para este tipo de procesos se conforma una comisión técnica. Para los que se encuentran por debajo de este monto, se delega solo a una persona que será la responsable de ser encargado. Sin embargo, hay instituciones que a pesar de que hay procesos que sean menores a inferiores a este monto, deciden formar una comisión técnica para que se haga cargo de todas las etapas de contratación. Esta comisión técnica o el delegado es la encargada de asumir paso a paso cada etapa de contratación pública, es decir, en preguntas, respuestas y aclaraciones, es el encargado de recibir las preguntas y contestar de acuerdo al marco jurídico, es la encargada de hacer la revisión de las ofertas, de solicitar convalidación de ser el caso, de hacer la calificación hasta el informe final previo a la recomendación de desierto o de adjudicación. Esta comisión va a estar conformada por un profesional designado por la máxima autoridad, quien va a presidir, un profesional afín al objeto de contratación, designado por la máxima autoridad o su delegado, el titular del área requirente o su delegado, y si es que la institución no cuenta en nómina con un profesional afín al objeto de contratación, podrá contratar de manera externa esta asesoría especializada. Es muy importante que dentro de la comisión técnica exista este profesional afín al objeto de contratación para que tenga todos los criterios técnicos al momento de hacer la revisión de las carpetas. Hay que tomar en cuenta que en materia de licitación, o más bien en el proceso de licitación, adicional a esta comisión técnica, va a haber la intervención con voz pero sin voto del director financiero y el director jurídico o quien haga sus veces. Esta comisión técnica se va a conformar al menos con 2 de sus miembros. El obligatorio siempre va a ser el presidente y puede estar cualquiera de los otros 2 miembros. De los 3 que son en total, ¿no? Y la comisión técnica va a designar un secretario que va a ser el responsable de formalizar a través de actas o de documentos necesarios de las decisiones que se vayan tomando en el proceso y que vayan determinando la comisión técnica. Y finalmente, en esta etapa precontractual, van a haber ciertos contratos que, de acuerdo al monto establecido para cada año fiscal, tengan que requerirse el informe de pertinencia que se solicitará a través de un formulario a la Contraloría General del Estado. Con esto se ha tratado la generalidad, sí, de la etapa preparatoria, que tiene incidencia en prácticamente todos los procesos de contratación pública
y no, por ejemplo, la ínfima cuantía que tiene otra forma de procedimiento en el trato del proceso, como por ejemplo, en la ínfima cuantía, si bien hay un estudio previo, pero, o hay un estudio, este estudio tiene como consecuencia que de las proformas recibidas ya se determina a un ganador o a alguien que se le hará firmar la orden de compra. Lo que no pasa con los otros procesos, que del estudio de la recolección de proformas más los otros mecanismos, sale un estudio previo que va a ser base para la elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia y todo lo que conlleva el proceso de contratación pública. Es así que toda vez que ya se cuente con estos documentos de la fase preparatoria, inicia la fase precontractual. Y esta fase inicia cuando se publica ya el proceso en el portal y los posibles proveedores que estén interesados tienen ya acceso a esta información para poder participar. Y se inicia por la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones. Los interesados en participar tienen que leer toda la documentación cargada y facilitada por la entidad contratante y de esta se derivan ciertas preguntas, dudas o aclaraciones que tienen derecho a realizar. La entidad, por su parte, una vez que se han realizado estas preguntas, respuestas y aclaraciones, tiene la obligación de responder. Y aquí hay una particularidad, que la norma ya prohíbe que la institución conteste en el sentido de que se remita a los pliegos o se remita al término de referencia, sino que debe dar una respuesta clara a la inquietud formulada por los proveedores interesados. So pena que de no cumplir esto, el proceso pueda declararse desierto o cancelarse, puede haber alguna observación del ente rector. También en esta etapa es importante hablar de la cancelación del proceso, que esto se realiza 24 horas antes de la presentación de ofertas y se puede dar por las siguientes razones: de no persistir la necesidad, ¿sí?, que esto conlleva a archivar el expediente de contratación, o cuando es necesario introducir una reforma sustancial que cambia el objeto de contratación, que se hará un nuevo procedimiento, o por una violación sustancial de un procedimiento precontractual, como digo. Podría darse por no responder las preguntas de manera adecuada, que se presente un reclamo o el mismo CERCOP en su función de control pueda solicitar que se dé de baja el proceso, y si estamos 24 horas antes de la presentación de oferta, la figura que aplicaría es la cancelación del proceso. Luego de ello ya viene la presentación de las ofertas, que tienen que ser elaboradas de acuerdo al término de referencia, especificación técnica, al pliego y al acta de preguntas, respuestas y aclaraciones. Es muy importante que los proveedores revisen esta acta, ya que en esta acta pudo haberse modificado alguna condición o requisito que estaba establecido en el término de referencia, especificación técnica y que se puso en el pliego. Y allí se arma la oferta a ser presentada, y que tiene que ser elaborada en su mayoría a través del módulo facilitador, de acuerdo al tipo de proceso. Otras simplemente se la arma no a través del módulo facilitador y se la presenta a través de el SOCE. Como digo, hay excepciones, como por ejemplo el proceso de ínfima cuantía, que no utiliza el módulo facilitador y no se presenta de la misma manera que estoy diciendo, pero como esto estamos hablando de las generalidades, estamos viendo los procedimientos que aplican a la mayoría de procesos. Los participantes tienen que hacerlo respetando el marco jurídico, es decir, sin conexión o vinculación con otros oferentes. Tienen que hacerlo de acuerdo a las condiciones que ha presentado la institución, anexando los documentos con firma electrónica en cada uno de los archivos que se adjuntan.
que no se encuentren inhabilitados en algún sentido de las causales establecidas en la norma de contratación pública. Y una vez que ya hayan presentado su oferta, la comisión técnica o el responsable del proceso tendrá que proceder a la revisión de las mismas. El primer paso que realiza una comisión técnica o un delegado es hacer la apertura de las ofertas, donde se verifica cuántos participantes existen en el proceso y usualmente se incluye cuántas hojas útiles tiene cada oferta presentada. Posterior a ello, sí, de acuerdo a la necesidad, la comisión técnica o el delegado determinará si es pertinente la convalidación o no, siempre que existan errores de forma que sean sujetos de convalidación. Entonces, la comisión técnica o su delegado procede a hacer la revisión de ofertas y de ver pertinente, dejan plasmado en un acta que va a ser subida al portal y puesta en conocimiento de los proveedores para que tengan la oportunidad de convalidar y que permita que su oferta sea calificada. Obviamente puede existir la no pertinencia de convalidación, ya sea porque no existan errores de forma y la oferta ya prácticamente sea descalificada, o porque sí, o porque ya su oferta realmente no cumplía con los requisitos, no se presentaron los documentos, no se los mencionaron en la oferta y directamente ya es descalificada, o como mencionaba, existen errores que no son convalidables. Una vez que los proveedores han sido notificados de esta convalidación, tienen que cargar su convalidación a través de los documentos pertinentes con firma electrónica a través del portal. Y con todo esto, ya la comisión técnica o su delegado o el delegado puede realizar la calificación al proceso. De esta evaluación de las ofertas se pondrá en un acta los resultados de la misma. Esta calificación tiene que ser clara, precisa y explicativa para que los proveedores participantes conozcan de primera mano la razón de por cuál fueron calificados o a su vez descalificados. Y en esta etapa, como en cualquier instancia del proceso de contratación, los proveedores que sientan que existe algún perjuicio o limitación en su participación pueden poner el reclamo pertinente. En esta parte de la calificación tenemos dos formas en las que se hace. El mecanismo cumple-no cumple, que es una revisión de los requisitos solicitados por la entidad contratante, y otro que es la etapa de calificación o la metodología por puntaje, que una vez evaluado el cumple-no cumple, se va otorgando una calificación de acuerdo a los documentos presentados por el proveedor y se califica de acuerdo a los parámetros establecidos previamente en los documentos preparatorios de la entidad contratante. Es decir, que por la experiencia se pueden dar, por ejemplo, 5 puntos, y si llegan a cierto requisito tienen 5 puntos, si no llegan a ese requisito tienen menor puntaje. Y la calificación se determina o el ganador será aquel que tenga el mayor puntaje. Posterior a esta calificación viene la adjudicación al proceso, o puede venir la declaratoria de desierto, ¿de acuerdo? Y si se cumplen ciertas causales. Pero vamos a hablar de la adjudicación. La adjudicación se lo hace a través de una resolución, es un acto administrativo que se lo realiza a un proveedor, o puede ser a varios, por ejemplo, en el caso de Feria Inclusiva, ¿sí?, que haya cumplido con todo lo determinado por la institución y que haya obtenido el mejor puntaje, o en algunos casos el mejor costo, como en el caso de la subasta inversa electrónica, por ejemplo, que habiendo cumplido todos los requisitos, el que pujase a la baja, o en caso de negociación, será el adjudicado. Una vez adjudicado y cumpliendo lo que establece el marco jurídico, ya se procedería
a la elaboración del contrato y a la firma del mismo. Aquí también se puede realizar la declaratoria de desierto y se puede dar por diferentes causales. Por ejemplo, por no haberse presentado una oferta, o por haber sido inhabilitadas todas las ofertas presentadas, o por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente, por considerarse inconvenientes a los intereses institucionales y nacionales de la única oferta presentada, de la única o las ofertas presentadas. También así, si una vez adjudicado el contrato se encontrare inconsistencias en una oferta, inexactitud en la información o simulación, que quiere decir que se detecta que ha habido algún documento erróneo, falso o algo así, aunque la determinación de falsedad solo se puede presumir, no asegurar, también puede declararse desierto el proceso. Y una vez declarado desierto el proceso, se puede archivar el mismo o volver a lanzar de acuerdo a las condiciones establecidas en el marco jurídico. Y finalmente, si ya la adjudicación se da, no ha existido reclamos o ha existido pero se ha solventado y no hay otra situación que conlleve a la no suscripción de la firma del contrato, ¿sí? Se procede a firmar el contrato entre las partes e inicia esta ejecución ya contractual donde el contratista tendrá que cumplir cada una de las condiciones, requisitos y necesidades de la institución que estarán plasmadas en el contrato, y la entidad contratante, por su parte, determinará un administrador del contrato que tendrá que hacer valer cada una de las condiciones establecidas en el contrato dentro de los tiempos establecidos. Aquí es importante señalar que para la firma del contrato, en el caso de requerirlo, se tendrán que presentar garantías de fiel cumplimiento o garantías de anticipo, y que el contratista tendrá que realizar esta ejecución del contrato, como decía, respetando todos los requerimientos establecidos por la entidad y dentro del plazo establecido. En este punto es importante recalcar que el tema de multas es un tema sensible en la ejecución del contrato y que la institución contratante tiene que estar muy clara que los contratos o las multas dentro de un contrato tienen que ser vistas en su espíritu real, como se han originado, que es decir, que sirven para corregir una conducta del contratista. Y esto es con el fin de que al aplicar una multa, lo que pretende esta multa es que el contratista retorne a la ejecución normal del contrato. Sin embargo, esta multa tiene que seguir el debido proceso y tiene que haber la notificación pertinente, el informe pertinente, dar la oportunidad de respuesta al contratista y obviamente en el mejor de los casos, lo que se va a derivar esto es que el contrato termine de manera satisfactoria y se finalice el contrato por el cumplimiento del mismo. Pero también se puede terminar el contrato por incumplimientos por parte del contratista, y se puede derivar en una terminación unilateral, que es la sanción más grave a la que llegas en materia de contratación pública, ya que de realizarse la terminación unilateral, el contratista no podrá volver a contratar con el Estado por 5 años. Esa es la sanción. Es lo que les puedo comentar respecto a las normas comunes en materia de contratación pública. Cada tema, cada procedimiento es un mundo, ¿sí? Muy específico, con normas muy claras. Lo que yo he tratado de aquí es darles un panorama general de los procedimientos de contratación pública y espero tener la oportunidad de ir precisando en cada uno de los procedimientos de contratación y ir analizando las especificidades que existen en cada uno de estos procedimientos. Agradezco su atención a esta exposición y quedo atenta a cualquier inquietud que ustedes tengan. Muy amables.